Y por último vamos a hablar sobre el entrenamiento de la movilidad articular referido a lo que entendemos por flexibilidad, ¿vale? Bueno, hay distintos tipos de entrenamiento de la movilidad articular, hay distintas técnicas. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las técnicas y no tanto en definiciones, porque muchas veces los autores no se ponen de acuerdo en cuanto a la denominación, en cuanto a extensibilidad muscular, flexibilidad y movilidad articular, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente, lo que nos vamos a centrar es en los tipos de entrenamiento y cuál puede ser más adecuado o cuál menos adecuado según el momento en el que lo aplicamos y cómo lo aplicamos. Bueno, entonces, por un lado, tenemos lo que denominamos técnicas activas. ¿Qué suponen las técnicas activas? Pues implica la contracción muscular voluntaria del sujeto, es decir, hay una contracción muscular que provoca que se dé esa situación de amplitud en la movilidad articular. Esta contracción puede ser de varios tipos, como ya hemos visto en el tema de la fuerza. Puede ser concéntrica, es decir, contracción muscular acortando los extremos del músculo, excéntrica, ¿vale? Donde hay contracción muscular pero se alejan los extremos del músculo, y la isométrica, donde hay contracción muscular pero no existe el movimiento, ¿vale? En base a estos tres tipos de contracciones musculares estaremos empleando en las técnicas activas. ¿Qué consideramos técnicas activas? Pues, por ejemplo, tenemos el método balístico. En el método balístico no se necesita ningún tipo de ayuda externa y lo que sí que busca el sujeto que está realizando este tipo de tareas es movimiento amplio de segmentos corporales basándose en la contracción voluntaria de la musculatura agonista, ¿vale? Os recuerdo, ¿cuál es el músculo agonista? El que realiza el movimiento principal de la acción que quiero realizar, ¿vale? El protagonista del movimiento con su contracción. Además, esta contracción voluntaria se va a hacer de forma explosiva o a gran velocidad. Lo que va a provocar es que el segmento que yo quiero estirar, evidentemente el músculo de ese segmento, alcanzará el límite de su recorrido articular. Pero siempre hay que tener cuidado de no hacer que el músculo se estire más allá de su capacidad de estiramiento. Dentro de esos métodos balísticos podemos tener los lanzamientos, como veis aquí en la imagen, lanzamiento de la pierna, donde mediante este tipo de movimiento consigo una adecuada amplitud en la zona de la cadera, estirando los isquiotibiales y el glúteo. O los rebotes siempre con movimientos controlados, donde poco a poco voy llevando, como veis aquí en la imagen, voy llevando el músculo a una situación un poco más lejos de donde habitualmente puede estar cuando el tono muscular no es muy alto. Este tipo de método tiene gran transferencia a la práctica deportiva real, es decir, tiene una gran especificidad. Además, incluye una mejora de la fuerza de la musculatura agonista y mejora la coordinación entre agonistas y antagonistas. Este tipo de estiramientos, este tipo de trabajo de la movilidad articular puede resultar muy interesante aplicarlo durante los calentamientos, porque además se ha visto que prepara mejor al músculo para la acción musculares posteriores y además evita una especie de relajación muscular que se produce ante situaciones de mantenimiento del estiramiento durante X segundos. Otro método de trabajo es el activo conducido. Aquí lo que se busca es alcanzar la máxima amplitud de manera lenta y progresiva, es decir, a una velocidad de contracción baja y constante, manteniendo esta posición final durante un tiempo. Es el típico estiramiento que hacemos cuando queremos calentar de forma individual o cuando terminamos el trabajo en entrenamiento o en competición. La posición final únicamente va a depender de la fuerza muscular y se suele mantener durante unos 6 segundos. Hay autores que recomiendan que se realice hasta 20 segundos
para que se activen los órganos tendinosos de Golgi, que son esos órganos que se encuentran en los tendones y que mandan la información al cerebro del grado de estiramiento de un músculo. Otro método es el activo asistido resistido. Esta técnica se va a caracterizar por una combinación de una contracción inicial de la musculatura agonista, opuesta a la que estará estirada, ¿vale?, seguida de la participación de una fuerza externa, puede ser un compañero, un objeto o un aparato, que puede ir en el mismo sentido del movimiento, en este caso hablaríamos de asistido, o en dirección opuesta, es decir, resistido, una vez que el individuo ha alcanzado la máxima amplitud de movimiento de forma activa, logrando así que esa amplitud sea mayor y llegar a regímenes de estiramiento un poco superiores, ¿vale? O sea que puede ser, yo llego hasta un punto y luego, bien por una ayuda o por una oposición, intento llegar un poco más lejos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo trabajaríamos con una máquina de gimnasio. Luego tenemos las técnicas pasivas, ¿vale?, que están basadas en la realización del movimiento como consecuencia de una fuerza externa, pues como puede ser un compañero, un implemento o la acción gravitatoria. Entre las variantes que tenemos al método son el método forzado y el método pasivo-activo. El método forzado, pues aquí no existe contracción del ejecutante en ninguna fase del movimiento, la cual es provocado por una fuerza ajena al sujeto. Normalmente suele ser un compañero, ¿vale? El compañero nos va llevando y nos va llevando hasta el límite del dolor. Claro, eso puede provocar un gran dolor debido a que hay una gran tensión muscular que se necesita para realizar estos ejercicios. También produce una menor transferencia a la ejecución activa porque no hay ninguna implicación por parte del sujeto en el estiramiento. Sí que es cierto que cuando hacemos esto con jóvenes deportistas hay que tener cuidado que el compañero que está aplicando la fuerza y forzando ese movimiento no lleve el músculo más allá de la capacidad de estiramiento y pueda producir algún tipo de rotura. Y luego tenemos el método pasivo-activo, que es una modificación de la técnica de forzada y donde una vez que alcanzamos la posición máxima de amplitud, el sujeto realiza una contracción isométrica tratando de mantener esa posición. Imaginaros, en el dibujo que tenéis al fondo de la diapositiva, cuando el compañero me lleva hasta el punto donde me está estirando, yo intento hacer una contracción muscular, pero el compañero va a resistirse para que sea completamente isométrica. Las ventajas son similares al método pasivo forzado, pero también en este caso estamos fortaleciendo la musculatura agonista que realiza la contracción muscular isométrica. Y otro tipo otra metodología relacionada con la pasiva sería la facilitación neuromuscular propioceptiva, o en sus siglas en inglés PNF. Es un conjunto de técnicas basadas en la comprensión y manipulación de los mecanismos neurológicos, ¿vale? Estos mecanismos son la inhibición autógena, la inhibición recíproca y el reflejo miotático. Y esto va a facilitar la activación de la musculatura agonista en el momento que realizamos la contracción y produce una inhibición del antagonista, es decir, se relaja y así es como conseguimos que se estire. Hay diferentes combinaciones de alternancias de contracciones isométricas e isotónicas, ¿vale?, concéntricas o excéntricas, y la realidad y la respectiva relajación de los músculos agonistas y antagonistas. Algunas técnicas, pues por ejemplo el stretching, ¿vale?, donde hacemos un estiramiento lento de los músculos sin llegar al máximo durante 10 segundos, a continuación una contracción isométricas con los músculos estirados, ¿vale?, de 5 a 10 segundos, podéis ver aquí también en la imagen, una relajación total de toda la musculatura de 2 a 6 segundos y un estiramiento lento, activo o pasivo hasta el máximo de la amplitud del movimiento durante 15 a 30 segundos. Como veis, es un estiramiento un poco más complejo, pero cuya eficacia está demostrada. Esta secuencia de contracción-relajación se va a repetir 2 o 3 veces sin cambiar de posición, respetando los tiempos que hemos puesto por aquí y buscando la máxima amplitud articular a una velocidad lenta y controlada.
Por último, ¿cómo podemos medir la movilidad articular? Pues existen diversos métodos y pruebas que se suelen utilizar para evaluar la movilidad articular. Pues hay que tener en cuenta que estas pruebas evalúan movimientos donde interviene una sola articulación o movimientos donde intervienen varias, donde hay una evaluación más global. Por ejemplo, en este tipo de test o en este tipo de test podemos ver que realmente lo que estamos midiendo fundamentalmente es la capacidad de movilidad articular en la zona de los isquiotibiales, cadera, etcétera. Mientras que en el test de flexión profunda pues ya implicamos más la zona del glúteo, la zona de la espalda, hombros, ¿vale? O sea, este sería más globalizado, mientras que este es más específico. O, por ejemplo, el test de movilidad articular en los hombros. O sea, hay varios tipos de test que podemos utilizar. Lo que sí que es importante, como siempre os digo, cuando hablamos de medición de una cualidad física, que realmente nos sirva para algo. Medir por medir no tiene mucho sentido. Tenemos que valorar si realmente lo que queremos medir luego nos va a servir para valorar la ejecución de nuestros deportistas.